tener la lectura en el pasaje que hemos leído. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando vuelva? Es el título de este mensaje basado en Mateo capítulo 25. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando Él vuelva? Hagamos un ejercicio en esta mañana, antes de iniciar, con algunas preguntas que quizá podamos reflexionar en esta mañana. Primera pregunta, reflexione. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Pregunta número 2. ¿He desarrollado los talentos que Dios me ha dado? Tercera pregunta. ¿Cómo me encontrará el Señor cuando Él vuelva? Tres preguntas, quizá simples, sencillas, pero con una profundidad que realmente nos debe de hacer reflexionar en cualquier momento, y en especial cuando estamos frente al Señor, delante de la presencia de Dios, como pueblo de Dios aquí en la tierra. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde no sabemos si vamos a regresar cuando salimos de casa por la cuestión de la delincuencia. No sabemos tampoco cuándo ocurrirá una catástrofe natural o un accidente. Hasta no saber inclusive en el futuro si habrá agua, si habrá alimentos que alcancen para toda la población mundial. Hoy en la actualidad la escasez se está dando ya en términos muy alarmantes. Pero realmente debe de haber una seguridad para que todas las personas que viven en este mundo llenos de incertidumbres deben de tener una seguridad. Aun cuando mucha gente, hermanos, aún no cristiana, sabe, hermanos, que el Señor viene por segunda vez. No, hermanos, el pueblo de Dios, aún así, cuanti más, sabe que el Señor viene por segunda vez. Y esa es una seguridad que el regreso del Señor es inminente. Han estado ustedes viendo seguramente en los libros proféticos, en los libros de los profetas menores, que Dios les advierte al pueblo de Dios que preparen, que caminen como Dios les ha mandado. Mas el pueblo de Dios, un pueblo rebelde, como el pueblo de hoy en la actualidad también. Esa seguridad, hermanos, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ese regreso es inminente, hermanos, es inminente. Es decir, que Él puede regresar en cualquier momento. Y nos debe esto de llevar a reflexionar, ¿cómo me encontrará el Señor cuando vuelva? Seguramente las amas de casa, las que se quedan en casa y el esposo va a trabajar, seguramente cuando el esposo regrese a casa, quiere llegar a casa, a un lugar confortable, un lugar en donde todo quizá esté ordenado, en donde la esposa le esté esperando con ansiedad para atenderlo,
para agasajarlo de esa labor fuerte que ha salido a realizar el esposo. Y lógicamente el esposo va en su mente, voy a descansar ahorita. Pero ¿qué pasaría si el esposo llega a su casa y encuentra un tiradero en su casa? ¿Qué pasará con el esposo cuando vea un desastre en su casa? Seguramente el esposo se va a molestar, ¿verdad? Y de esta manera, hermanos, una ilustración un tanto, hermanos, no muy correcta. Pero esto nos debe de poner a pensar, ¿cómo nos encontrará el Señor personalmente? En el capítulo 25 de Mateo encontramos 3 parábolas de Jesús que exactamente nos dan la respuesta de esas preguntas. En estas 3 parábolas el Señor nos va a permitir comprender cómo debemos esperar su regreso. ¿Cómo debemos esperar su regreso? Primeramente, ¿qué es lo que debemos de hacer como cristianos para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, debemos ser prudentes y estar preparados para su venida. Debemos de ser prudentes y estar preparados para su venida. Seguramente la hermana Eva, la hermana Claudia, las que son amas de casa y se quedan en casa, seguramente en el lapso de la mañana se ponen a hacer sus actividades y seguramente ese arduo trabajo, hermanos, les agote también. Pero se preparan para la llegada inclusive de los hijos, del esposo. Debemos ser prudentes y estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 25 del 1 al 10 encontramos la parábola de las 10 vírgenes, la lectura que hemos escuchado. Desde los tiempos bíblicos, hermanos, hasta hoy en día, hasta la actualidad, la celebración de una boda requiere que las acompañantes de la novia estén preparadas en todo sentido, esperando la llegada del novio. Realmente preparar una boda es algo extenuoso, es algo agotador. Y cuando ya el novio está ahí esperando a la novia, cuando la novia realmente está ansiosa por ver al novio, realmente es un impacto en donde todo lo que preparó atrás, todo lo que realizó para prepararse a las bodas, para las bodas, llega a una conclusión. Aún los familiares se preparan, aún los padrinos se preparan para ese día especial. Pero la parábola de las 10 vírgenes nos habla de 10 vírgenes con 2 actitudes completamente diferentes. Dice la Biblia que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes, dice la Biblia, se prepararon llevando aceite en sus vasijas, aparte de sus lámparas, como lo vemos allí en Mateo capítulo 25, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Se prepararon. Llevaban llena su lámpara, pero también llevaban, hermanos, algo extra. ¿Qué pasaba con las insensatas? Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron más aceite. Como dice Mateo 25:3, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Por no estar preparadas con el aceite, vino en sí el esposo y no pudieron entrar con el esposo. Y el esposo ya no les quiso abrir y se quedaron afuera de la celebración. En Mateo capítulo 25, versículo 10 al 12 dice: pero mientras ellas iban a comprar,
vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. El aceite representa en sí la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno o de todo creyente, de aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La pregunta que siempre hacemos: ¿ya recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón? Y seguramente muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, hermanos, ya hemos recibido al Señor Jesucristo. Ya hemos llenado nuestro corazón de ese aceite, de la presencia de Dios. Pero la pregunta es: ¿seremos como las vírgenes prudentes o como las vírgenes imprudentes? Quizás a lo mejor no nos llenamos de la presencia de Dios orando, alimentándonos de la palabra, ejercitándonos espiritualmente. Y es irónico, pero muchas personas, hermanos, que son criticadas por sus defectos, por sus vicios, muchas gentes que son criticadas por sus errores, por sus malas decisiones en la vida, han sido prudentes en lo principal, han sido realmente, quizás, han sido prudentes en recibir al Señor. Y eso, hermanos, al ser prudentes, nos hace saber de que al estar delante de la presencia de Dios, nos hace tener la convicción, la seguridad de estar con el Señor. Otras personas, quizás como las insensatas, piensan que siempre habrá tiempo para prepararse. Piensan que de alguna manera van a resolver su destino eterno. Si no voy a la iglesia, no importa. Si no leo la Biblia, no importa. Si no oro, no importa. Ya el Señor me prometió la vida eterna. Y muchas veces nos confiamos, hermanos, estamos confiados. Dentro de la doctrina bíblica, hermanos, presbiteriana, se nos habla de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es aquel pueblo que se ve, todo aquel pueblo que realmente se ve, como ahorita usted y yo. La iglesia militante, que estamos presentes. Pero la iglesia visible es aquella que se reunirá solamente con el Señor. Y quizás usted y yo estemos, hermanos, pecando de una seguridad que a lo mejor no tenemos. Si el Señor viniera en estos momentos, ¿cómo nos encontraría, hermanos? ¿Realmente nos encontraría prestos, alegres para recibir al Señor? Otras personas son como las 5 vírgenes insensatas que piensan que siempre habrá tiempo para prepararse. Piensan de alguna manera que van a resolver su destino de la vida eterna. Pero, hermanos, realmente no es así. Es por eso que el Señor, al final de la parábola, hace un llamado muy claro. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que Cristo va a volver. Notemos algo muy importante. Las vírgenes podían estar vestidas para las bodas, sí, efectivamente. Podían tener la lámpara, podían tener el regalo para el novio, de acuerdo a la cultura hebraica. Podían ser amigos del novio y de la novia, pero no entraron porque no estaban preparadas cuando el novio vino y no
por otra razón. Nosotros podemos ser quizás religiosos. Quizás podamos ser religiosos. Quizás podamos ser un servidor. O podamos ser, de acuerdo a nuestro concepto, podamos ser personas buenas. Puede ser que alguien que le guste el evangelio, quizás también. Pero si no nos preparamos para recibir a Cristo, no podrá entrar al reino de los cielos. Somos poquitos, sí, efectivamente. Somos poquitos. Al igual que la iglesia de Esmirna, al igual que la iglesia del Apocalipsis, en donde, aun cuando eran pequeñitos, pero en cuanto a número, eran iglesias que realmente eran fervientes. ¿Tenían errores? Sí. Como iglesia tenían errores, sí, pero estaban preparadas. Tenían a Cristo en su corazón. Sí, luchaban contra los tiempos negativos de esos entonces. El gnosticismo, las filosofías que los estaban envolviendo, hermanos. Mas, sin embargo, Dios cuida a su pueblo. Pero, ¿realmente estaremos preparados para la venida del Señor? Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que Cristo volverá, dice la palabra del Señor. En segundo lugar, debemos estar usando lo que dio Dios en beneficio de su nombre. En otras palabras, los talentos, los dones que Dios nos ha entregado. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Dice la Escritura: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil,
echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Póngase a pensar un momento. ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha entregado? ¿Cuáles son esos dones que Dios te ha entregado para que los pongas al servicio de la iglesia? Para que seas bendición para cada uno de los hermanos. La parábola de los talentos realmente tiene un mensaje muy claro, hermanos, y no hay para dónde darse la vuelta. Tiene un mensaje muy claro para todos los cristianos. Un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él nos ha dado. Dios nos va a pedir cuentas, querido hermano, de aquello que Él nos ha dado. Esta parábola también, hermanos, nos enseña que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos. Nos ha dado dones según nuestra capacidad y nos los ha dado para que los pongamos a trabajar a favor de su reino, para producir ganancias para el Señor que nos los dio. No por vanagloria, hermanos, sino para la gloria de Dios. Ahí en la iglesia de Chalma, cuando llegamos a colaborar ahí, empezamos a trabajar y solamente era yo y otro hermano los que tocábamos en la iglesia. Y había un montón de niños, muchos niños, pero esos niños se quedaron con la semilla sembrada, hermanos. Al vernos tocar, Dios puso en sus corazones el deseo de decir: yo quiero tocar, yo quiero alabar el nombre del Señor. Y Dios, hermanos, les dio esos talentos. Y hoy, para la gloria de Dios, hermanos, vemos, hermanos, que esos frutos, hermanos, que desarrollamos en la iglesia de Chalma, ya hay jóvenes que están tocando la alabanza. Se pusieron a trabajar los talentos, hermanos. Y no nada más en esa área, sino los hermanos que dan escuela de formación cristiana, las hermanas que dan clases. Son objeto de que muchos niños los puedan ver y al futuro puedan ser los futuros maestros, los futuros ministros de alabanza, o quizás el futuro pastor de esta iglesia, querido hermano. Dios nos ha dado talentos. Como cristianos debemos de comprender algo muy importante: lo que Dios nos ha dado no es nuestro. Lo que Dios nos ha dado no es nuestro, sino que es del Señor. Mateo 25:18 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Reflexionemos en algo. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Te ha dado la vida? Quizás sabes tocar un instrumento musical. Quizás te ha dado la capacidad de producir dinero por medio de una empresa. O te ha dado también el don del canto. Te ha dado el don de la elocuencia para hablar, para predicar, hermano. Te ha dado el don de hablarle a la gente del amor de Cristo. Y la pregunta no es que es lo que Dios nos ha dado, sino que ¿qué he hecho con lo que Dios me ha dado? ¿Qué le vamos a dar al Señor cuando Él nos pida cuentas? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, pero es que estuve muy ocupado en otras cosas y me olvidé del don que tú me has dado. ¿Qué le vamos a decir? Quizás para muchos de nosotros ese sea un momento en donde decir: no, pues para cuando venga el Señor, quizás a lo mejor ya esté muerto. Aún así de muerto tenemos que compadecer delante de la presencia de Dios, y Dios nos va a pedir cuentas. Cuando el Señor vuelva, te encontrará usando sus dones,
¿Te encontrará usando sus talentos para su servicio o te encontrará escondiendo lo que Dios te confió? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y al principio hicimos un ejercicio de reflexión. Y ese ejercicio de reflexión nos debe de hacer pensar, hermanos, en que si estamos preparados, en no ser imprudentes. Ahora estamos hablando de desarrollar lo que Dios nos ha dado, de esos talentos que Dios nos ha dado. Una cosa sí tenemos que tener bien claro, hermanos, Dios no va a aceptar excusas. En las empresas les piden que trabajen por objetivos, ¿verdad? Y cuando no se llega al objetivo, ¿qué sucede? Probablemente inclusive hasta lo despidan a uno por no llegar a los objetivos. Cuanto más el Señor, hermanos, cuando nos pida cuentas, Dios, hermanos, no va a aceptar excusas. Por eso Mateo capítulo 25, versículo 24 al 28 dice: pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembras y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué palabras fuertes, hermanos. Así como Dios nos dice que nos ama, también hay palabras fuertes. Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Comencemos, queridos hermanos. Comencemos hoy mismo a ponernos a cuentas delante de Dios y de su iglesia. Pongamos a desarrollar los talentos, hermanos, que Dios nos ha entregado antes de que el Señor vuelva. Por eso, querido hermano, que escuchamos este sermón, sí, a los hermanos también que están detrás de esta cámara, y que probablemente, hermanos, ustedes van a escuchar este mismo mensaje. ¿Qué estás haciendo, hermanos, con el talento que Dios te entregó? Iglesia, ¿qué estamos haciendo con el talento que Dios nos ha entregado? Pongámonos a cuentas para que cuando venga el Señor le demos lo que a Él le corresponde y las ganancias. En tercer lugar, debemos de estar ayudando a los que están en necesidad. Hay un programa, hermanos, el martes pasado fui a Toluca y por parte del sínodo al que pertenecemos, el sínodo es el grupo de 5 presbiterios. Recordemos que cada presbiterio tiene 5 iglesias también, pero el sínodo es el que ve por las necesidades de los 5 presbiterios. Y como sínodo, hermanos, o ser parte del presbiterio, del sínodo, nosotros estamos aportando mensualmente una cantidad para la obra misionera. Hay un programa que se llama 10 iglesias en 10 ciudades. 10 iglesias en 10 ciudades. Y para la gloria de Dios, hermanos, hay un hermano en Hermosillo, Sonora, que está trabajando muy arduamente allá. Ya en los informes nos notificaron que ya son 45 personas y que Dios los está bendiciendo, Dios está levantando, hermanos. Pero quiero decirles, hermanos, que lo que Dios nos ha dado
las aportaciones de los diezmos, de las ofrendas que nosotros enviamos al presbiterio y que el presbiterio a su vez envía al sínodo, hermanos, son para el extendimiento del reino de Dios. El hermano Héctor Bautista, que es el que está como misionero allá en Hermosillo, el hermano recibe un salario y está al tanto el sínodo de sus necesidades. Y hay momentos, hermanos, en que sí efectivamente no alcanza para cubrirle su salario. Pero gracias a Dios, el hermano está ahí listo para seguir la obra. Hay necesidad, hermanos, hay necesidad. Y no nada más a nivel, hermanos, a nivel estado, sino inclusive aquí en este pueblo hay necesidad. Debemos estar ayudando a los que están en necesidad. Mateo 25, por favor, versículo 31 al 40. Dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su diestra, a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me recogiste; estuve desnudo, y me cubriste; y enfermo, y me vestiste; en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La siguiente reflexión: primeramente, Dios nos llama a ser prudentes. La segunda reflexión de Mateo capítulo 25 nos manda a desarrollar los talentos. Y el último mensaje del capítulo 25 es la ayuda hacia los demás, hacia nuestros semejantes. Hoy en día la indiferencia nos vuelve ciegos ante la necesidad de nuestro prójimo. Vemos a la gente desnuda y quizás no lo cubrimos. Vimos a la gente hambrienta y no le hemos dado de comer. Vemos al sediento y no le damos de beber. Vemos al enfermo y no lo visitamos. El Señor, querido hermano, espera que mientras Él regrese, sus hijos seamos, hermanos, sus ojos, que nosotros seamos su boca, que nosotros seamos sus pies y sus manos. Pero la gran mayoría de los cristianos estamos esperando los milagros del Señor, estamos esperando las sanidades del Señor, estamos esperando la prosperidad del Señor, pero no estamos esperando al Señor. Estamos esperando todo para nosotros, pero no estamos esperando al Señor. Los cristianos, queridos hermanos, vivimos preocupados por nuestras propias necesidades y se nos ha olvidado realmente las necesidades de nuestro prójimo. Si algo podemos estar seguros es de que el Señor ve cada vez que somos inclusive indiferentes con las necesidades de nuestro prójimo. 3 aspectos que el Señor manda a su pueblo. 3 mensajes quizás muy diferentes para el pueblo de Dios. Y este mensaje no es para los que están allá afuera,
sino es para la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el tema que el día de hoy traemos es un tema que nos debe de poner a la reflexión. ¿Cómo nos encontrará el Señor cuando Él regrese? ¿Nos encontrará como las mujeres, como las vírgenes prudentes? ¿Nos encontrará desarrollando los talentos y los dones que el Señor nos ha dado? ¿Nos encontrará a nosotros atendiendo las necesidades de la gente que está en nuestra esfera, hermanos? A eso Dios nos ha llamado. Nos ha llamado para que seamos luz, tanto al interior como al exterior. Termino. Mateo capítulo 25, versículo 44 y 45 dice: entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en donde inclusive hemos estado orando, hermanos, por los países que hoy en la actualidad están en guerra, por el desabasto que se está dando allá en África, las hambrunas, hermanos, que están pasando. Quizás nosotros, a lo mejor, como una pequeña congregación, podamos levantar ofrenda para enviarla a los misioneros, y cuanto más a los misioneros de nuestro campo presbiteriano. No sabemos, hermanos, qué están viviendo en estos momentos. No sabemos qué es lo que esté pasando con los misioneros que se han enviado, pero usted y yo estamos aquí recibiendo la palabra de Dios. Desarrollemos, hermanos, y pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado. Oremos. Señor, te alabamos, porque cuando tú nos confrontas, Señor, en cuanto a nuestra vida como hijos tuyos, tú nos has llamado, Señor, para tener muchos privilegios, Señor, pero también nos has llamado para tener responsabilidades, para tener deberes, Señor. Hoy, Dios, nos has hablado a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque tú has desarrollado dones y talentos al interior de esta congregación. Y te alabamos, Señor, porque han sido de grande bendición. Pero quizá, Señor, hemos escondido algunos de nuestros dones y talentos. Ayúdanos, Padre, a ponerlos en práctica, para que cuando tú vengas, Señor, y nos pidas cuentas, podamos escuchar la voz hermosa decir a nuestro corazón: buen siervo, aun cuando en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Prepáranos, Dios, para tu venida. Si es verdad, no sabemos cuándo ni cómo llegarás. Lo que sí sabemos es que tu palabra dice que tú vendrás, Señor, por tu iglesia, pero también para pedirnos cuentas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.